se revelan horizontes de color e insondable belleza. Se trazan paisajes únicos. Aquí anidan arqueologías antiguas, legados históricos, reservas naturales, artes de manos sabias que han creado un continente tangible e intangible, de múltiple diversidad, de herencias culturales como expresión de un país que es uno y otro a la vez, mosaico de geografías, mapas y saberes que han dado cuerpo a un pasado y un presente plenos de memoria, tradición y conocimiento. Este es un viaje por un lugar llamado México. Este es un viaje por Yucatán. Como una de las ciudades más hermosas del país, con una envidiable calidad de vida, se extiende Mérida, la capital del estado de Yucatán, fundada en 1542 por Francisco de Montejo, el Mozo, quien le dio el mismo nombre que el de su homónima en Extremadura, donde las ruinas romanas allá expuestas guardan reminiscencias con las construcciones mayas que aquí aparecieron ante sus ojos. La habitamos ahora, paso a paso, como buenos viajeros, admirando en cada esquina una postal que reluce por su señorío. Hola, Sergio. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? está? Muy bien, muy feliz de verte. No, hombre, yo también. Oye, por aquí caminando en las calles de Mérida. ¿A poco no es maravilloso? Está precioso. No conocía Mérida, está muy bonito. Y tú, bueno, tú eres de todo, Sergio. Historiador, divulgador de la historia. Por ti es que vine a Mérida. Ay, muchas gracias. Espero que te pueda hablar un poco de lo que he descubierto de mi ciudad, ¿no? Me encanta. Oye, pero ¿por qué? Cuéntame, ¿por qué comenzaste a ser historiador? Porque cuando yo convivía con estas edificaciones tan antiguas, con estos parques, estas iglesias, yo no dejaba de preguntarme por qué estaban aquí, qué reflejaban, por qué hay estas cosas que ya no me dicen nada, pero en algún momento le dijeron algo a los habitantes de esta ciudad, ¿no? Claro. Entonces yo empecé a investigar y a meterme en los documentos para intentar hallar, pues, de dónde viene todo esto, cuánto esta ciudad tiene desde que se fundó en 1542, pero lo que tiene más atrás del pasado prehispánico, bueno, es una ciudad que tiene mucho que descubrir y que conocer. Fíjate que me llama mucho la atención de los historiadores, que son como máquinas del tiempo que están aquí y que con ellos puedes ir por todos lados y te cuentan cada detalle. Entonces yo quisiera, si me lo permites, que me des un tour por tu ciudad, Claro. por esta ciudad del estado de Yucatán, que es maravillosa, por lo poco que he conocido, y que me cuentes. Es Mérida alegre y serena, con amaneceres de un raro esplendor. Mi linda ciudad, es tu cielo hermoso. Oye, Sergio, ¿dónde estamos ahorita? Nos encontramos en el Portal de Granos. Este lugar fue construido en el siglo XVIII precisamente para proveer un lugar para que la gente pudiese venir a adquirir el grano. Precisamente lleva este nombre desde el siglo XVIII. Y estas arquerías, estos maravillosos portales que hasta el día de hoy se conservan, pues son parte de lo que estaba acostumbrados en la época que llegó con las reformas borbónicas, ¿no? La llegada de la Casa de los Borbón Claro. al trono español, que bueno, muchos de los portales que vemos en la ciudad son de esta época, finales del siglo XVIII. Este lugar ha sufrido diversos cambios conforme a la vocación comercial de la época lo ha exigido. Era un lugar donde también se adquirían, pues, productos hechos de enequén y relacionados con la fibra del enequén también para el uso doméstico, también para, bueno, cereales y otros usos. Hoy en día vemos que conserva importante actividad comercial y flujo de personas, pero que está ya más enfocado a, bueno, otro tipo de importación. Pero sin embargo es muy evocador saber que desde hace 250 años casi hay actividad comercial en esta zona. Que sigue manteniendo como eso. ¿no? Ajá, y esta zona en particular, Ajá. en la que nos encontramos, que tiene una tradición que viene desde el periodo prehispánico, en el que los arqueólogos han encontrado que aquí había actividad humana desde mucho antes de lo que denominamos la fundación de la actual Mérida, ¿no? de 1542. Ha sido un sitio que ha tenido importante actividad comercial. Pues hay muchos comerciantes que llegan
mucho tiempo aquí. Y realmente esto es evocador bueno, algunos de los usos que tuvo originalmente el portal. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Disculpe, ¿cuánto tiempo lleva el negocio? El negocio ya tiene, no veo, sus 100 años. Wow. Era desde el abuelo. Ponemos ¿Pasamos? ¿Sí? Puede pasar ahí. Adelante. ¿Qué productos vende? Palma. De pan. Bueno, dile que está aquí. Es lo más fino. Señor Carlos, muchas gracias por permitirnos entrar a su local. Que venda mucho. Gracias. Gracias, con permiso. Testigo y resguardo de la memoria histórica de la ciudad, el bello ex Palacio Federal de Correos, inaugurado en 1908, es sede hoy del Museo de la Ciudad de Mérida. Bueno, este imponente edificio que se encuentra aquí, originalmente era el Palacio Federal. Esto es una representación del poder del presidente de la nación en Yucatán. Era muy importante en una zona tan alejada del centro del país, bueno, hacer la presencia de las oficinas de la Federación aquí. Este fue construido en 1908 por el ingeniero Salvador Echegaray. Y pues, aunque representaba toda esta carga de poder federal, en nuestro argot popular del meridano le conocemos como Correos, precisamente porque una de las últimas dependencias que estuvo aquí, que inclusive hasta la fecha tiene una oficina, es precisamente los correos, ¿no? Claro. Una actividad fundamental en el México del siglo XX, por lo que implicaba las comunicaciones que había en aquella época. Correos era fundamental. ¿Podemos seguir caminando? La senda del antiguo camino real que conducía de Mérida a Campeche nos adentra al barrio de la Ermita de Santa Isabel, construida por Gaspar González de Ledesma en el siglo XVII y conocida también como Templo de Nuestra Señora del Buen Viaje. Oye, Sergio, ahorita ¿en qué barrio nos encontramos? ¿Y esa iglesia en específico de qué es? Bueno, como cualquier barrio y cualquier zona, de hecho, durante el periodo virreinal, necesitaba un espacio para la religión. Y este espacio tampoco es casual que esté aquí la ermita. ¿Qué ocurre? Que estamos justamente donde iniciaba el camino antiguo a Campeche, ¿no? Entonces, pues en aquel entonces, en el siglo XVIII, que surge esta ermita, la gente antes de iniciar este recorrido pasaba por aquí para pedirle a Nuestra Señora del Buen Viaje un feliz tránsito en su recorrido, ¿no? Esto es muy interesante también, que nos refiere esta calle hacia el Cementerio General de Mérida. ¿Esta calle qué nombre tiene? Es la calle 64 y es la que guía al cementerio. De hecho, también se le conocía como el paseo del cementerio, pero pues uno de los paseos menos agradables de hacer, claramente, porque era el que las carrozas fúnebres tomaban para llegar hacia el cementerio. Pero hoy en día es muy interesante que sigue conservando parte de la identidad, porque sigue siendo habitada por vecinos, no ha tenido esta vocación tan comercial. Estamos cercanos también al barrio de San Sebastián, que también es un barrio que todavía conserva esta identidad de barrio, ¿no? Exacto, de pueblito también. Exactamente, un poco de pueblo. Y por eso también la iglesia no ha perdido vigencia respecto a pues, el uso religioso que se le da. Pero en el siglo XVIII esto era lo último que veías. Wow. Y lo primero que veían los que llegaban. En dirección al sur, con su arco como umbral, nos dirigimos al barrio de San Juan, límite de la antigua ciudad blanca. Oye, Sergio, y ya un poquito al sur del centro nos encontramos con el barrio de San Juan. Yo quiero conocer la historia de este barrio. Claro que sí, es un espacio que también nos transporta al siglo XVI, porque surge a partir de una preocupación que tuvieron los vecinos de Mérida en aquella época.
Una gran plaga de langostas en el siglo XVII asoló la región, asoló la península. Y bueno, en aquella época el pensamiento siempre estaba enfocado a pedirle a los santos que nos ayudaran en medio de estas calamidades. Entonces los vecinos de Mérida decidieron pedirle a San Juan Bautista que acabase con esta plaga. San Juan Bautista en la Biblia está relacionado un poco con ser un ermitaño, y entre las cosas que la leyenda dice que hacía era comer langostas. Era un santo al cual se le adjudicaban este tipo de calamidades, ¿no? O sea, relacionado con ese tipo de eventos. Entonces los vecinos de Mérida pidieron a este santo que acabase con la plaga se acaba y por tanto le construyen una pequeña ermita en su honor. Y no fue la única vez que en el siglo XVII, bueno, tuvieron esta calamidad y consecuentemente volvió a ocurrir. Y bueno, la ermita se fue mejorando conforme también había que agradecerle al santo el favor. Allá. Exactamente, es una ermita del siglo XVIII bastante bella en su estructura. Una ermita que también tiene una historia que nos acerca a los primeros indicios de independencia en el país. ¿Por qué? Porque en esta ermita, en la sacristía de esta ermita, se reunían un grupo de pensadores que recibieron el nombre de los sanjuanistas precisamente por estar en esta iglesia. Y que bueno, ellos discutían ya pensamientos un poco encaminados en la independencia política que podía tener pues la provincia de Yucatán respecto a España. Es cuna de estos librepensadores que con el tiempo derivaron en el pensamiento ya un poco más avanzado a la independencia, ¿no? Claro. Pero también es muy importante este sitio porque como tenemos a nuestras espaldas es este arco que está dedicado precisamente también a San Juan. Claro. Pero este arco forma parte de un conjunto más amplio que rodeaba la ciudad y que fue construido en el siglo XVII. Cuidadito con Pagayo, cuidadito, cuidadito con Pagayo, cuidadito, dice. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Periquito real, dame la patita para Portugal, para Portugal. Muchas gracias, señores. Ahora caminamos por el barrio de Santa Ana. Fue hogar de jornaleros y otras comunidades. Con los siglos se incorporó al centro histórico de la ciudad, acogiendo una iglesia y una plaza. Durante el siglo XVIII, la población estaba segmentada por la parroquia a la cual pertenecía. No había el control civil como hoy existe. Entonces, la parroquia de Santiago, al poniente de la ciudad, ya acumulaba tanta población que se tuvo que hacer una nueva, que es precisamente esta iglesia de Santa Ana y esta parroquia de Santa Ana. En aquel momento era un barrio para los indígenas que habitaban lo que entonces eran los linderos de Mérida, extramuros de la ciudad. Tiene una curiosidad que todavía hoy la esquina de esta plaza se conoce como del Arco de Santa Ana, pese a que ya no existe, porque había una serie de arcos que unían la plaza con el centro de la ciudad y precisamente era un paseo para embellecer la zona. Sin embargo, bueno, el parque como tal lo conocemos y los parques en general que vemos en la ciudad son un desarrollo del siglo XIX. A finales del siglo XIX ya empieza a haber este concepto de parque como lugar para la recreación y para el esparcimiento. Y también tengo que contarte que en el siglo XIX, en 1876, la Navidad de 1876 para 1877, fue testigo de una batalla. Aquí se atrincheraron las fuerzas del general Francisco Cantón, que intentaban tomar la ciudad en nombre del plan de Tuxtepec, este plan que logró llevar a Porfirio Díaz a la presidencia de la República, ¿no? Entonces es muy interesante pensar que aquí, y justamente en la Navidad de 1876, hubo un atrincheramiento. Este era los últimos linderos de la ciudad, ya más hacia el norte estaba el pueblecillo de Ixtipná, y ya aquí a un costado empezó el desarrollo de Paseo de Montejo en 1888, ¿no? En 1888 inició el desarrollo de Paseo de Montejo, del Adelantado. Precisamente tomó este nombre porque en aquella época, del siglo XIX,
el gobierno se encontraba en conflicto con los mayas rebeldes del oriente de la península, lo que hoy es Quintana Roo. Y bueno, en esta lucha, este bando del gobierno tomó como referentes a aquellos primeros conquistadores del siglo XVI, entre ellos a Francisco de Montejo, principalmente por haber sido el conquistador de Yucatán. Bueno, a este personaje se le dio un aire de gallardía y de ser él el que clavó la civilización en el estado, ¿no? Y bajo esta premisa es que deciden bautizar el nombre del paseo en su memoria. En 2010 se colocó este monumento que algunos dicen es a la fundación de la ciudad, aunque realmente solo refleja a estos dos personajes, Francisco de Montejo, el adelantado, y Francisco de Montejo, el mozo. Si este monumento fuese a la fundación de la ciudad, creo que bien deberían estar ahí también los afrodescendientes que llegaron junto con los españoles, así como los indígenas nahuas que trajo Montejo del centro del país para que lo apoyasen en la conquista, y también los mayas que se unieron a su campaña. Es decir, en este contexto los españoles eran minoría. Este paseo tiene toda esta carga de la búsqueda del estilo arquitectónico europeo, especialmente el francés y el italiano. Muchos de los hacendados que hicieron dinero con el Enequén consiguieron hacer estos viajes a Europa, con los cuales se maravillaron de estos estilos arquitectónicos y los trajeron para esta avenida principal de la ciudad. Y también más adelante tenemos el Monumento a la Patria, que es la búsqueda de hermanar de forma monumental a Yucatán con el resto de la República. Ahí están reflejados los escudos de los estados rodeando a esta interpretación del lago de Texcoco, donde se encontraron al águila devorando una serpiente. La iglesia de Santiago Apóstol fue sede de la primera misa en la ciudad. Su fachada presenta dos esculturas en piedra, una de San Miguel Arcángel y otra del Cristo de la Transfiguración. La Plaza Santos Degollado, aledaña a la iglesia, ha sido por generaciones sitio de recreo de los vecinos. Este barrio ha tenido una vida social y popular muy importante, especialmente por su feria que se realizaba durante el verano. Pero también tiene historias, de cómo se desarrolló, por ejemplo, aquí el cine. Fue muy importante porque había dos cines. Uno de los primeros cines que hubo en la ciudad se encontraba aquí. También nos une esta plaza a la migración coreana que llegó a principios del siglo XX a Yucatán, porque en esta esquina de la plaza existía un bar que se llamaba el Chemulpo, dicen en honor del último puerto que vio un inmigrante coreano antes de llegar aquí, que cuando llegaba a este bar lloraba por el recuerdo de aquel último puerto que vio de su tierra natal. No, oficialmente se llama Plaza Santos Degollado en honor a este ministro de Benito Juárez. Y también tiene un mercado que ha sido también un punto medular para la vida del barrio, junto con las escuelas que rodean. Oye, y yéndonos un poquito más a la época prehispánica, ¿este lugar tiene alguna importancia en ese sentido? Claro que sí, fue uno de los primeros barrios que existió junto con la fundación de la ciudad entonces española de Mérida. Aquí era asentamiento de indígenas, de los indígenas que estaban circundantes a la ciudad de Mérida, uno de los barrios con los que nació la ciudad. En la primera década del siglo XX, el abogado cubano Aurelio Portuondo y Barceló planeó la construcción de su mansión en el Paseo Montejo para habitarla con su prometida. Con los años y las tensiones de la revolución, el empresario vendió la propiedad poniéndola en manos del español Avelino Montes Linaje, quien la convirtió en su quinta.
La Quinta Montes Molina es la casa más antigua sobre el Paseo de Montejo que está abierta al público. Se termina de construir en 1906. Este espacio pues representa una época histórica para el estado de Yucatán, que fue la época del Enequén. Y es la única casa que todavía se conserva con sus decorados y muebles originales. Aquí vivieron el señor Avelino Montes, que era español, y su esposa María Molina, que era yucateca. Ellos estaban dedicados a comercializar el Enequén y así hicieron su fortuna. Es un claro ejemplo del porfiriato en Mérida porque es muy afrancesada, y aunque fue hecha con arquitectos italianos. Están los dormitorios, la sala, la biblioteca, el comedor, y también está la parte del sótano, esta cocina, bodega. Entonces se visitan todas las áreas de la casa y realmente se ve cómo era la vida cotidiana en el Paseo de Montejo, aquí en Mérida, durante principios del siglo XX. Mérida como tal estuvo como pionero de la modernidad en ese momento, porque cualquier avance llegaba muy rápido aquí, aunque llegara en barco, inclusive antes a veces que de la Ciudad de México. Entonces yo creo que lo que llama más la atención aquí es el tipo de funcionalidades que tenían en la casa, como por ejemplo la electricidad, pues el tipo de diseño arquitectónico de la ventilación cruzada. La casa está toda orientada al norte para que entrara la brisa, los techos altos para que todo el calor subiera y entonces pudieran pues resistir las temperaturas que hay aquí en Yucatán. Fue una época en la que pues había controversia, también había mucho rezago social. Aquí pues realmente por eso también la señora busca compartir este espacio para que todos tengan acceso a él, se vuelva un patrimonio de la ciudad, aunque en algún momento fue algo muy cerrado y algo muy personal de ellos. Nuestro viaje termina en uno de los sitios más emblemáticos de Mérida, el Palacio Cantón, que fue propiedad del gobernador Francisco Cantón. Alberga hoy el Museo Regional de Antropología de Yucatán, que resguarda una maravillosa colección de piezas de la cultura maya. Fue la casa del general Cantón, Francisco G. Cantón. El general Cantón era un empresario, hizo carrera de militar durante muchos años. En la época del auge del Enequén tuvo varias inversiones en vías de ferrocarril, tenía una hacienda y estaba en proceso el desarrollo del Paseo Montejo y decidió construir aquí su casa familiar, ¿no? La familia vivió en esta casa hasta 1932, cuando la adquirió el gobierno del estado. Su primer función pública fue ser una escuela de bellas artes. Después de Escuela de Bellas Artes fue una escuela primaria, Hidalgo, fue casa de gobierno y en 1959 se convirtió en el Instituto Yucateco de Antropología e Historia. Este instituto ocupó la casa hasta los 80s y en los 80s se volvió el Museo Regional de Antropología y el museo subió del sótano y ocupó todo el espacio. Es uno de los espacios culturales más emblemáticos, es un museo que lleva 63 años en funciones. Actualmente resguarda patrimonio de Yucatán, ¿no? Entonces saben que es un edificio importante, que es de la ciudad, que es representativo de la historia de Mérida y que además resguarda y divulga el patrimonio de Yucatán y de la península. El carácter colonial y porfiriano de Mérida, punto confluente de historias, arquitecturas y tránsitos, es vasto e inabarcable. Seguramente nuestro recorrido nos depara otra carga de hallazgos deslumbrantes, de tesoros heredados. Nos adentraremos a un escenario coronado por su patrimonio, al viejo y nuevo mundo del semblante más noble del estado de Yucatán. Vergeles floridos que me hacen soñar, perfumes que aroman mi regia ciudad. Es Mérida alegre y serena, con amaneceres de un raro esplendor. Mi linda ciudad es tu cielo hermoso y azul, con noches que son plenilunios eternos de amor, con gran emoción. Por tus calles murmuran rumor de serenata.
andar, tus mujeres yo miro pasar y dejan en mí fascinante visión. Mi marido eres tú, el principio y el fin de mi ser. Por eso te doy el hondo cantar que me hace soñar. Con rítmico andar, tus mujeres yo miro pasar